Buenas tardes, ¿cómo están? Hay un ruido extraño, ahí sí. Hoy día martes 10 de mayo, estamos comenzando. Por los supuestos, le habla Bárbara Briceño, ya conectados con Francisco Vidal, con diputado Diego Chalper. ¿Cómo están? Muy bien, muy buenas tardes, ciudadano. Hola, Muy buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo están? Buenísimo. ¿Cómo va? Diputado, ha estado haciendo la pega, nos contaba antes de empezar, revisando, porque cuando dicen hay que leer para informarse, hay que revisar el texto constitucional, bueno, ¿se fue a hacer la pega o no? Lo leí entero. O sea, todo lo que está aprobado, digamos, que es bastante largo. Son más de 400 artículos hasta ahora. Sí. Mira, hay cosas que me parecieron interesantes desde el punto de vista, por ejemplo, del principio de responsabilidad fiscal. Hay, por ejemplo, un principio de indemnización por error judicial, pero hay otras cosas que no han salido mucho a la luz y que son interesantes. Por ejemplo, usted sabe que hoy día los diputados, para ser elegidos, necesitamos un certificado de enseñanza media. Ahora le quitan el certificado de enseñanza media. Bastaría que usted tenga 18 años y puede ser diputado. No se necesita que usted tenga enseñanza media. Y así hay otras cositas como más pequeñas, por ejemplo, pero son cuestiones más jurídicas. Se acaban los decretos con fuerza de ley en materias de garantías de garantías constitucionales. Hay una iniciativa que no está regulada, pero se puede, por ejemplo, iniciar un proceso legislativo con una iniciativa indígena. Yo no te sabría decir muy bien qué significará eso, pero se incorpora eso. Se incorpora también la posibilidad de establecer urgencias populares, que tampoco deja muy claro qué. O sea, hay varias cositas. Estuve trabajando una cosa rara, que el presidente pueda designar no solamente a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que también al jefe del Estado Mayor conjunto. Eso tampoco está hoy día. Pero eso es hoy día, sí. Pero no estaba en la Constitución, ¿eh? Pero es así. Pero en la práctica sí, porque me acuerdo que el presidente Piñera había nombrado el último año, ¿no? Mira, un dato para nuestros auditores. Bueno, a mí me tocó sacar la ley que crea el Estado Mayor Conjunto. Y la presidenta Bachelet designó al primer jefe de Estado Mayor Conjunto en la historia de Chile, que fue el general Cristian Ledantec. Después llegó el presidente Piñera, Ledantec se fue y nombró al general Hernán Mardones, y así sucesivamente. Oigan, podríamos aprovechar de una... O a menos que, diputado, ¿le queda algo en el tintero? No, hay varias cositas más. Por ejemplo, está el principio del buen vivir, que a mí me encantó. O sea, y el buen morir también. No, del buen vivir. También está el buen morir. ¿Qué dice la derecha sobre el buen vivir? Hay que vivir mal. No, pero ¿cómo dar un principio del buen vivir? Porque corten el cantinfleo, un libro autoayuda en la Constitución. Pues. Ya, está bien, dale nomás. Hay varias cositas más. Pero... La vamos a ir comentando a lo largo de los programas. Yo no sé si tú eres consciente de la cantidad de órganos que se generan a nivel de las regiones, una cosa bien impresionante. Sí, no, sí. Yo cuento 11. Está lleno. 11. Así que va a tener pero a ver, aprovechemos nuestro vínculo con nuestros auditores. Dado que tú eres un hombre riguroso, péscate un tema, el de las regiones, y desarrollalo más. ¿Estás hablando en serio? ¿Que puede ser ¿En serio? Obvio. Ya, pero antes de eso, es que me gustaría que no lo podemos dejar pasar lo que se aprobó ayer en el Pleno, porque esto sí que le interesa a la gente, lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, Carabineros. Y tú, Francisco, que fuiste ministro del Interior, acá nos puedes dar hartas luces de hacia dónde va esto, qué tan bueno puede ser o no. Por ejemplo, el hecho de que Carabineros ya no va a tener carácter militar. El hecho de eliminar los estados de emergencia, o sea, estas herramientas que tuvimos para decretar además el toque de queda, si sacar a los militares a la calle en el estallido social, en la Araucanía, eventualmente en episodios como los terremotos. ¿Se acuerdan cuando tuvimos el terremoto en 2010? Tuvieron que salir los militares, también estaba la escoba, la gente estaba saqueando, o sea, ¿para qué hablar? ¿Qué implicancias tiene eso en la práctica? Porque ya hemos visto que desde la derecha han criticado fuerte, sobre todo que van a sacar a los militares y les van a quitar la posibilidad a todas las Fuerzas Armadas de colaborar con la comunidad en periodos críticos. ¿Cómo lo ves tú? Desde la vereda del gobierno. Son dos temas distintos. El tema último tuyo, claro, se crearon tres nuevos estados. El estado de asamblea, que es la guerra externa, ¿ya? El estado de sitio para un conflicto interno,
y el estado de emergencia para las catástrofes. Corrígeme, Diego, si lo entendí mal. No, está No, bien. po, pero eso es antes, no ahora. No, lo aprobado ayer, pues. Pero ¿por Eso qué es lo dice que leí, entonces que por se lo menos. eliminó el estado de emergencia? Yo vi en el Mercurio que se eliminó el estado de emergencia, que ya no van a porque- poder. Bueno, se llama estado de catástrofe en estricto rigor, el último. Ahora, hasta ahí mi descripción. Ahora viene mi opinión. Cualquiera sea el nombre, es fundamental. En las catástrofes que permanentemente azotan al país, se tienen que quedar en los cuarteles, es una aberración. Como tantas otras en esta convención, pero es una aberración. Ahora, en el ¿Por qué tema... hacer eso? pero agotemos este tema, Barbarushka. Sí, ¿Qué entendiste tú, Diego? No, yo lo que tengo aquí anotado es que efectivamente hoy día nosotros tenemos 5 estados de excepción, ¿ah? De distinta naturaleza. Pasamos a 3. Y la verdad es que todavía no me quiero aventurar, pero entiendo que quedamos con el estado de asamblea, que es el caso de guerra externa, con el estado de catástrofe, que son el caso de calamidades internas, y el tercero no estoy claro cuál quedó, no sé si quedó, porque entiendo que lo que dice la Bárbara es cierto, que se eliminó el de emergencia, que es un poquito un estado intermedio donde el presidente tiene más flexibilidad. Para los que están en su casa, al final las preguntas en los estados de excepción son 3 cosas ciudadanas. ¿Quién lo decreta? Si se requiere o no se requiere de acuerdo al Congreso, y cuáles son las libertades y derechos que se transforman, o sea, que se ven limitados o conculcados. Esa es la pregunta. Y yo, hasta aquí, para serte franco, no tengo el texto oficial, solamente lo que he leído en la prensa, y no sé si me he puesto más jodido, puede ser, pero ahora me estoy quedando solo con lo que leo. Porque la verdad de las cosas es que muchas veces las interpretaciones dan paso a equívoco. sí, po, Respecto al totalmente. y respecto al de policía, sí estoy más claro, porque lo que hicieron con Carabineros, que hasta donde sé, podría incluso dejar de llamarse Carabinero, deja de ser militar, lo cual tiene una consecuencia muy compleja, porque, a ver, hoy día Carabineros, y lo sabe bien Pancho, depende del Ministerio del Interior, y obviamente es un órgano no deliberante en el sentido de que las instrucciones las recibe el poder político, pero que sea una policía civil significa básicamente que deja de tener un estatuto propio, por decirlo así, en las jerarquías militares, y si quieres ser más preciso, va a tener que regirse ahora en adelante por el estatuto administrativo. ¿Ah? Es decir, pasa a ser un funcionario como los funcionarios del Serviu, del Senama o del FOSI. Y eso yo creo que es un error garrafal. ¿Ah? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el alcance de eso? Y como todo en esta Constitución, Pancho Vidal, tú que eres un asiduo promotor de ella, es pura incertidumbre. O sea, ¿cuál es el alcance? Es complicado. Pero yo creo que es un error porque los carabineros tienen, por suerte, una lógica jerárquica interna. Además, se establece que tiene que haber paridad en los altos mandos. Yo no sé qué va a significar eso, porque todas estas cosas impuestas a la fuerza también generan complicaciones. A ver, vamos por Que, partes. gente que no tiene idea de algunas materias profundizando o llevando niveles de detalle o definiciones que son relevantes, Bueno, pero pero al final, ¿qué va a hacer eso en la práctica? para cerrar bien en los estados de emergencia, comparto con Diego que no tengo claro cuál es el rol de las Fuerzas Armadas en el estado de catástrofe. ¿Ya? Segundo, esto es una paradoja porque la convención elimina la presencia de las Fuerzas Armadas bajo cualquier denominación en zonas de conflicto. Sin embargo, el gobierno está presentando un proyecto que se ha denominado como zona intermedia y que en los hechos significa que las Fuerzas Armadas salen a la calle a cuidar determinadas infraestructuras, en este caso las carreteras. Entonces, en una de esas se acaba el estado de emergencia que conocemos, como dice Bárbara, y se reemplaza por este otro. Porque explíquenme ustedes cómo, si en la convención elimina el estado de emergencia para que salga la Fuerza Armada al orden público, por así decirlo, en paralelo el gobierno está presentando un proyecto que precisamente consiste en que las Fuerzas Armadas, a solicitud del presidente, bajo el orden del presidente y con acuerdo del Congreso cada 15 días, estén cuidando, vigilando las carreteras. ¿Qué entiendes tú, Barbarushka y Diego? Yo, mira, la verdad no tengo nada claro, porque veo que se habían mandado, se propusieron 3, como dices tú, estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional.
Exacto. Estado de sitio en caso de conflicto armado interno y el de catástrofe, visado en el primer pleno, para los casos de calamidad pública. En los dos primeros, apoyados ayer por 109 votos a favor, se señala que el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de Regiones, en sesión conjunta, bla, 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 tienen que pronunciarse porque el presidente lo dispone y ellos tienen que pronunciarse, por la mayoría absoluta de los miembros aceptando o rechazando esta proposición. Y Oye, que ya, el aquí, estado de emergencia que contempla actualmente, entonces ahí surge toda esta crítica que han hecho los convencionales de derecha y Mm, personas de la ex oficialismo. sí. Pero bueno, oye, que aquí me informé. eso era el tema de emergencia. Ahora, mi opinión sobre lo que se dice textualmente es que Carabineros será una institución no militar. Bueno, no sé lo que significa eso, porque Carabineros es una institución policial con formación, jerarquía y doctrina militar. Es decir, hay una jerarquía, hay mando, hay verticalidad, hay disciplina, hay formas militares. Ninguna de esas impide que el carabinero haga su función policial. Tengo una duda ahí, Francisco, y bueno, diputado, porque hoy día conversé con el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y él decía exactamente lo mismo que tú, que finalmente esa formación militar hace que los carabineros, obviamente salvo las excepciones que conocemos, y obvio que todos se pueden, o eventualmente alguien se puede salir de la fila y termina siendo dado de baja, está bien, pero esa disciplina, ese rigor, esa jerarquía, hace que ellos se sometan a quien les ordene y los mande y tengan que hacer caso y eventualmente funcionar con esa lógica. Si es que esto van a terminar siendo así casi como Corfo, como dice, funcionar de cualquier otra cosa, ¿qué significa eso? ¿Que van a empezar a paralizar? ¿Van a hacer huelgas? Se van a rebelar contra los mandos superiores? ¿O esto es una caricatura y en realidad no implica nada? Y lo pregunto desde la ignorancia, sin ningún prejuicio, solo Bueno, la duda. yo quedé igual que tú, porque no se explica qué significa no militar. Significa con uniforme, sin uniforme, los grados van a ser los mismos, subteniente, teniente, capitán, mayor, comandante, comisario, coronel, general, general inspector y general director. ¿Qué es eso? En la lógica militar, el superior da una orden y se ejecuta, y punto. En la lógica civil, uno la pelea hasta la muerte. Sí. Y la pelea y le discute, y no, y esto no, y todos queremos opinar, y probablemente, o sea, más allá de cómo es realmente en la práctica. Claro, pero esto habría que precisarlo porque tenemos experiencias en Chile de distinta naturaleza. La policía civil es civil, por definición, pero tiene jerarquía. Hay una carrera en la PDI. No, tampoco que se manden solo, ¿Sabe? y hagan lo que quieran. Y el subcomisario está bajo el comisario y el comisario está bajo el prefecto. Mm. Entonces, no sé, la verdad es que no sé de qué se trata, pero sí voy a dar mi opinión. Creo que sería un error profundo para la estabilidad de una institución fundamental como Carabinero entrar a este tipo de cuestiones. Lo que hay que hacer es mejorar la función policial, pero no ir a una tradición de romper 95 años de tradición. Además, les recuerdo a la gente que no sabe que Carabineros proviene del ejército. Los carabineros de Yungay, que pelearon en la guerra del Pacífico. Entonces, la verdad es que, ¿qué pasa, digo, cuando hay un enunciado? Eso es ir a la ley, ¿no? A ver, lo que pasa es que sí, no, pues Pancho, porque mira, lo que dice el artículo, para que los que nos están escuchando, dice lo siguiente, aquí lo encontré, artículo 19, aprobado con 109 votos, o sea, con poquitos votos por sobre los 103. Las policías dependen del ministerio a cargo de la seguridad pública en instituciones policiales, no militares, de carácter centralizado, con competencia en todo el territorio de Chile y destinadas a garantizar la seguridad pública, taca, taca, taca. Y después agrega un inciso segundo. En su gestión deberán incorporar la perspectiva de género en el desempeño de sus funciones y promover la paridad en los espacios de toma de decisión. A ver, yo personalmente creo, te soy franco, esta cosa tú tienes que delegarla en la ley, pero la ley va a tener un tope, que no tienen que contradecir los principios contenidos en la Constitución. O sea, el día de mañana, cualquier legislación relativa a carabineros tendría que cambiarse íntegramente, porque la verdad que los carabineros hoy día están regidos por una lógica que se acerca más al Código de Justicia Militar
que a la legislación civil ordinaria. Entonces, el problema que vamos a tener es que eso te va a generar muchos problemas. La Bárbara enuncia uno. El tema de que, por ejemplo, Carabineros no se puede ir a huelga por razones obvias. Hoy día la Constitución, o sea, el texto de la Convención, pues yo estoy cabreado de hablar de la nueva Constitución, porque la nueva Constitución podría terminar siendo una que emerge del rechazo. Entonces, el texto de la Convención, Pancho Vidal, incorpora el derecho de huelga. La Constitución actual, la huelga la prohíbe respecto de los funcionarios públicos. En cambio, tratándose de este texto de la Convención, incorpora esa posibilidad. Entonces, uno podría llegar a la conclusión de que si Carabineros deja de ser una fuerza de jerarquía militar y pasa a ser una jerarquía civil, por una cosa de lógica básica, efectivamente podrían llegar a tener capacidad de derecho a huelga. Entonces, ojo, yo creo que acá... hay otros elementos en juego. No, sí, por eso tratamos de ser lo más bien. O sea, partimos de la base de decir que ninguno de los tres está 100% enterado a cabalidad. Estamos tratando de interpretar. ¿De qué se trata el enunciado? Porque si hay una cosa, perdón, Panchito, 10 segundos, pero si hay una cosa que tiene que ser autoexplicativa, Bárbara, son las constituciones. O sea, que nosotros no seamos capaces de leer el enunciado y que nos quede claro que es muy grave. Claro, sí, porque eso va a quedar sujeto. Además, acuérdate que Carabineros tiene una previsión distinta a los ciudadanos civiles. Claro. Entonces, si tú trasladas a Carabineros a un servicio civil como miembro de la ANEF, bueno, los de la ANEF están en AFP, ¿no? Claro. No, entonces es un sistema completamente distinto. Entonces, la verdad es que habría que indagar más. Escuché yo al convencional Montero sobre esto el domingo en Estado Nacional y defendía la no militarización de Carabineros, pero mantenía que profesionales jerarquizados, obedientes y no deliberantes. Bueno, las únicas instituciones que eso tienen en Chile, esas características, son las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI. Claro. Entonces, ¿a dónde estamos? ¿Será un cambio semántico que no quieren tener esa palabra? Lo mismo cuando se habla del Estado intermedio, Estado constitucional intermedio, que al final se ve como gato, tiene cara de gato, tiene todo de gato, pero le quieren decir que es un perro, porque los perros son más bonitos. Bárbara, ahí tengo un punto yo, que es inteligente lo que hace el gobierno con este Estado intermedio, porque en la práctica significa Fuerzas Armadas en las calles, pero que no altera otros derechos que son afectados por un estado emergente, como por ejemplo el derecho a reunión. ¿Me sigues? Pero si eso no necesariamente es afectado, tienes la capacidad de decretarlo, no es automático. O sea, es como el toque de queda. Puedes decretar toque de queda, pero no es una obligación inherente a decretar un estado de excepción. Bueno, ahora no sé si el toque de queda es parte de... No sé. Lo que pasa es que me hizo pensar el argumento de Monsalve cuando explica hoy día o ayer en el Mercurio detalladamente el proyecto de ley. Y su argumento es utilizar a las Fuerzas Armadas en materia de orden público, en infraestructura crítica, particularmente carretera, pero sin entrar a las excepciones del estado de emergencia en materia de otros derechos ciudadanos. Eso es lo que yo entendí. Pero bueno. Van a tener que explicarlo bien porque quedan muchas dudas. Ahora, en el caso de... Porque es que yo no había pensado en eso. Sugerencia en el Raduzca, caso, invitar aquí o a Tuemol a Montero. Sí, de hecho ya lo tengo invitadísimo para Emol. Podríamos invitarlo acá, porque en realidad él está súper al tanto de todos los temas y nos va a poder explicar, más allá si están de acuerdo o no con lo que dice, pero él nos va a poder explicar cuál es el sentido de todas las cosas que se han ido impulsando. Claro. Él quiere hacer una separación entre Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero la separación es funcional, es de hecho. Es decir, la Carabineros y la PDI son organismos policiales. Y las Fuerzas Armadas no son organismos policiales, están para la defensa exterior. Entonces no sé por qué se confunden, por qué quieren hacer la separación con esto de no militar. Claro, es que nunca se han confundido en la práctica, nunca nadie ha pensado que Carabineros cumple la función de los militares o al revés, salvo las veces que no hemos visto la obligación de
sacar militares a la calle porque ya definitivamente no se puede controlar el orden público. Claro, Oye, y pero además hay ojo, evoluciones en las instituciones. Fíjate que Investigaciones de Chile, creada en 1934, fue reformada a partir de 1992 con Patricio Elwin, con el presidente Elwin. Y es otra institución. Es bastante jerarquizada, la PBI hoy. Diputado, quería decir algo. Me interrumpí. sí, no, es interesante porque cuando uno empieza a revisarla, o sea, sería interesante invitar al constituyente Montero, que a todo esto, miren las cosas de la vida, me compitió a mí al centro de alumnos en la No. facultad. Sí, pues, así es, fue mi contrincante y le gané con una votación bastante holgada. Oye, a ver, ¿Eso era en mira, derecho a la católica? sí, así es. Bueno, Los dos que si somos no estudiantes. ganaba y ahí es para patearte. No, no te equivoques, no te equivoques. Cuando yo entré, gobernaba tu sector político y le ganamos, weón. Para que sepas, weón. Yo te quiero decir que yo nunca he ganado nunca he perdido una elección a diferencia tuya. Oye, Eso es ya, verdad, eso es verdad. oye, mira, Fuerzas Armadas en el texto de la convención, cosas novedosas. Mira, primero se exige que las Fuerzas Armadas tengan una política de defensa nacional y además una política militar, que va a ser, escúcheme lo que voy a decir, queridos auditores, supervisada por, cómo no, el plenipotenciario Congreso de Diputados y Diputadas, tanto en su ejecución presupuestaria como también en su ejecución de políticas de defensa. Es decir, Eso ya nuestras Fuerzas existe, Armadas no existe, Panchito Vidal, no al pero nivel que lo plantea la Constitución, porque ojo, primero no se le exige a las fuerzas militares tener constitucionalmente una política de defensa y mucho menos una política de acción militar. Y eso tampoco establece que el Congreso supervisa, ese es el verbo que emplea el texto que tú apoyas, las políticas militares y de defensa nacional. Y además agrega perspectiva de género, ¿cómo no? Y además paridad en los espacios de toma de decisiones. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que acá, con el empeño un poquito experimental, ¿ah? de refundarlo todo, yo creo que van sumando cada vez más adeptos al rechazo, porque yo no tengo ninguna duda que esto en la familia militar no cae bien, no porque no estén abiertos a los cambios, yo creo que es una caricatura, pero no a cosas que no dicen relación con la realidad. Yo te aseguro, tú los conoces bien, ¿hay un interés por incrementar el número de mujeres? Por supuesto que sí, pero decir que tiene que haber paridad en los espacios de toma de decisiones, eso es algo que te aseguro que no tienen capacidad de hacer porque quizás no tengan la dotación siquiera. Entonces, este afán de tratar de imponer por la vía de la fuerza cosas que no se dan en la realidad. Entonces, yo creo, Pancho Vidal, puedo equivocarme, tú tienes más experiencia en el mundo militar, que una cosa como esta no tiene ninguna capacidad de resistir el apoyo interno. Entonces, además de tener policía civil, tenemos militares supervisados por el Congreso Nacional. pero vamos por Ahora, partes. probablemente te van a decir en las transitorias se arregla y que esta paridad, por ejemplo, va a tener que llegar al 100% de lo planeado Pero vamos a por medida que partes. vayan subiendo las mujeres, pues si no, no puede inventar Claro, generar. a ver, vamos por partes. Ay, nos tenemos que ir a la pausa. Vea, vamos a la pausa rápido y volvemos con más por los ojos. Perfecto. Estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal y el diputado Diego Talper. Justo, Francisco, iba a dar un argumento antes de irnos a la pausa respecto a lo que estábamos hablando de la gradualidad o no, las normas transitorias, cómo se va a llevar a la práctica, cosas que se ven complejas de implementar. En un principio, una mirada desde arriba. Francisco. Pancho. No lo escuchamos. Llegaste sin audio, Pancho. Ayuda, no escuchamos a Francisco. No lo escuchamos, que lo llamen. Está aleteando. Imagínate lo que puede ser para él no ser escuchado, es una cuestión casi patológica. Como una censura. Apagarle el micrófono. Imagínate. Es como Ya, un jugador de fútbol que está en los 100 minutos. ¿Lo están Oye, llamando? no, ¿Lo están llamando? Estoy mirando acá la constitución actual que dice respecto de Fuerzas Armadas, un poquito para darle un poquito de aire a Pancho.
y la verdad es que, mira, dice que obviamente son dependientes del Ministerio de Defensa, taca, 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 que constituyen, están integradas por carabineros, lo que decía un poco Pancho, distingue entre la fuerza pública y la fuerza del orden, y después habla de las plantas, las dotaciones y la no posibilidad de formar parte de instancias militares, pero no dice nada, querido colega y polo opuesto, respecto de tener que hacer una política militar y mucho menos que esa política militar pueda ser supervisada por el Congreso. Ese era el contexto para los que se están recién enchufando en la conversa. ¿Me escuchas ahora? Ahora te escuchamos perfecto, fuerte y Ya. claro. Mira, Diego y auditores, que es lo más importante. Existe en Chile una política de defensa que ya tiene como 3 o 4 libros de la defensa. 1. 2. La política de defensa y la política militar y la doctrina es conocida hoy día en sesión secreta por la Comisión de Defensa de ambas cámaras. Ahora, no sé si eso es supervisar o no, pero eso existe. A mí me toca hacerlo. Entonces, aquí lo que pasaríamos a una supervisión de derecho más que una supervisión de hecho que existe hoy día. Ahora, con respecto a la paridad, eso sería darse en el tiempo, porque la incorporación sistemática de mujeres a las Fuerzas Armadas debe haber empezado por los 80 y se fortaleció mucho con Bachelet 1 y sobre todo con Lagos siendo Bachelet ministra de Defensa. Pero hoy día la dotación en las incorporaciones a las escuelas matrices de oficiales y suboficiales debe estar en el orden del 10%. Y eso entonces explica que en la medida que la pirámide sube, hay menos mujeres, porque parten menos en la base. De hecho, no hay ninguna contraalmirante mujer, creo que ni capitán de navío, ni capitán de fragata, hacia abajo en la Armada. En el ejército yo creo que lo máximo que hay en grado en mujeres es coronel. Entonces establecer la paridad no queda otra que esperar en el tiempo nomás. Pero a ver, pero frío es como un pescado, porque yo soy partidario full de la incorporación de mujeres. Pero ¿existirá otra parte en el mundo en que se le exija a las Fuerzas Armadas tener paridad en sus espacios de mando? Primera pregunta. Yo creo que no. Y segundo, Y segundo, yo soy partidario, mira, hubo un experimento que una vez hicieron, lo voy a buscar el detalle, pero si mal no recuerdo fue en Finlandia, porque implementaron infinitas políticas de paridad en carreras. Y mira las paradojas de la vida. Después de 5 años de aplicación, en la carrera de enfermería seguían siendo 80% mujeres y 20% hombres, y en la carrera de construcción civil seguían siendo 80% hombres y 20% mujeres. Y a nadie se traumatizaba. Entonces, hay ciertas cosas que tampoco hay que forzarlas. O sea, esta obsesión de tener que tener un principio de paridad a toda escala, a todo nivel, yo francamente lo considero bastante ideológico y ajeno a la realidad. Y segundo comentario, Pancho, puede ser que lo que tú dices sea cierto, pero mira, la expresión supervisar, definida de acuerdo a cómo se va a aplicar, porque ustedes saben que las normas se aplican en Chile de acuerdo a lo que diga la Real Academia Española. Dice vigilar o dirigir la realización de una actividad determinada. Entonces, mi impresión es que soterradamente, porque tú sabes que todo esto en la convención funciona medio soterradamente, no sabemos muy bien qué significa una policía no militar, no sabemos muy bien qué significa esta supervisión del Congreso, pucha, se empieza a acercar peligrosamente a modelos que vemos en otros países, donde efectivamente la dependencia de las Fuerzas Armadas al poder político tiene una dimensión mucho más profunda que la que hemos conocido en Chile, que se da dentro del marco razonable de un poder político y un poder civil, si tú quieres, que conduce la política de defensa y la Fuerza Armada en su marco, pero no cruzándose de la raya. Entonces a mí, francamente, esta supervisión del Congreso me hace mucho ruido. Voy a revisar si hay otros países que la tienen, pero ¿para qué? ¿Cuál es la idea? Entonces, esas frases que nadie detalla son las que a mí más me preocupan. Especialmente, querido Pancho, cuando tu subsecretario, no quiero ponerme conspirativo, ¿no? Pero tu subsecretario de Defensa, pregúntate cuánta gente del Partido Comunista ha contratado a la subsecretaría. Eso nomás. Muy bien. Vamos a averiguar. Averigua, te los puedo mandar. Entre ellos un venezolano, ¿eh? Bueno, es que en redes sociales critican todo, pero decían,
¿será buena idea meter a un venezolano militante del Partido Comunista en el Ministerio de Defensa? El acceso a esa información que puede tener ahí eh, es materia sensible. Ay, ay, ay. Ahora, fue bien Tanta criticar cosa. la nominación del subsecretario desde el inicio, para ser más Mm. riguroso. Desde el subsecretario, obviamente, hacia abajo. Bueno, pero lo Claro, concreto, ciudadanos, que el domingo termina todo este ciclo, y yo creo que tenemos que ir, incluso en nuestro programa, a partir de la próxima semana, viendo, o sea, va a haber una convención de armonización, etcétera, 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 pero aquellos aspectos sustantivos, porque yo creo que es fundamental explicarle a los ciudadanos de qué se trata esta propuesta, como lo estamos haciendo ahora con estos dos temas. oye, un comentario al margen, ¿ah? ¿Saben quién tiene una entrevista en horario prime hoy día en la noche? ¿Quién? Hoy día, ¿quién? Karina Oliva. ¡Ah! Vi que un titular, así como un adelanto, que decía, yo no soy víctima, o aquí yo no soy la víctima, o una cosa así. Qué heavy. Tú sabes que está muy complicado el ambiente porque dicen, ¿ah? Y parece que lo están investigando, que hay algunos aportes que recibió la ex candidata al Senado que en el fondo se aplicaban a merchandising y otros materiales de campaña para algunas candidatas a diputadas. Lo cual, digamos, la firme, queridos auditores, a veces no tienen por qué cruzarse los gastos, pero efectivamente muchas veces lo que sucede es que los diputados van a las mismas imprentas que los candidatos a senadores, pero de ahí que los fondos salgan es una cosa un poquito más compleja. ¿Ah? Así Bueno, la que va a estar bien. información es que Karina Oliva pidió al CERVEL un reembolso por 64 millones de pesos. El servicio electoral determinó que esos 64 millones de pesos había sido material de campaña que la candidata a senadora le traspasó, le donó a otros candidatos de su partido comunes. Y el director del servicio electoral entonces dijo que no hay reembolso porque el reembolso es para los gastos de una candidatura, no un trampolín para ayudar a otras candidaturas. Esos son los hechos que he leído. Muy bien. Y a propósito de partido comunes, fíjense que hubo una elección interna, me parece que el domingo. Inscritos en la ley, 13.000 militantes. Votaron 990. Y de los 990, el nuevo presidente sacó el 60%. O sea, algo así como 550 votos. Entonces, mi obsesión por tener partidos grandes, sólidos, bueno, este es el contraste con la realidad. El Partido Comunes tiene 6 diputados, 3 militantes y 3 independientes que fueron en su lista. Pero el partido logra movilizar para una elección interna bastante confrontacional a menos de 1.000 militantes. Entonces, mirado más allá del Partido Comunes, aquí hay que ir a un sistema donde los partidos sean sólidos, profundamente democráticos, 6, 7, 8 partidos en Chile y no 35. Oye, pero yo te quiero decir una cosa. Por eso es importante leer los textos. El texto que tú apoyas con vehemencia incorpora un adjetivo clave. Ya no sé si tanta vehemencia. Ya no sé si tanta tanta vehemencia, para ser honesto. No, yo apoyo, les he dicho hasta el cansancio. Sí, sí sabemos, pero no te puedes. Yo ya te dije la teoría. Yo ya te dije la teoría de la selva negra. Tengo muchas diferencias con lo que ustedes dicen. Entre eso el voto a los presos. Oye, pero mira, la actual Constitución efectivamente mandata al legislador a tener un sistema electoral. Punto. El texto de la Convención incorpora el adjetivo proporcional, o sea, se fija constitucionalmente el que el sistema electoral tiene que ser proporcional. A mí eso nuevamente me parece un nuevo error, porque yo por lo menos creo que eso va a amarrar mucho la capacidad que tenga un legislador, por ejemplo, optar un sistema mixto, que es el que a mí me gusta y sé que a Pancho también, con una papeleta uninominal y una papeleta proporcional por lista. Entonces, yo creo, Pancho, que todavía estás a tiempo de convencer a, no sé, a la Rosa Catrileo,
a Millabur, a Volanskis, no sé cómo se llaman, a ver si los das vuelta y los estimulas para que modifiquen. Eso ya quedó escrito ya, pues. Atendiendo al criterio de proporcionalidad. ¿Qué tal? Bueno, ¿Qué tal? pero la Oye, y proporcionalidad otra es lo que hay, cosa, hombre. Pancho, tú sabes que se puede acusar constitucionalmente en este texto nuevo al director general de Carabineros, que tampoco estaba considerado en la actual Constitución. Pero eso es bueno o malo. Depende cómo lo mires, pues hoy día lo que se estilaba era acusar al ministro del Interior, porque si usted tiene el mando político final, lo razonable es que lo acusen a usted. Acá se incorporó esta posibilidad que yo la considero compleja, porque lo que va a pasar es que ante cualquier operativo complicado de Carabineros va a empezar la amenaza de que lo van a acusar constitucionalmente. Por eso se había evitado acusar al Carabineros, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que sí son acusables constitucionalmente, tanto la Armada como la FACH, como también el comandante jefe del Ejército. Pero bueno, por suerte va a ganar el rechazo, Pancho, y nos vamos a evitar todos estos malos pasos. Ahora, no nos vamos a evitar nada, porque incluso si gana el rechazo, este proceso tiene que seguir y vamos a tener Obvio, que inventar otro procedimiento. No con tanta creatividad. Con creatividad relativa. La frase que le gusta a Pancho y un par más. Si no, no había para qué tanto. Bueno, yo siempre los que me preguntaron, yo me hubiera demorado 15 días en la convención, porque habría hecho el artículo primero y un nuevo sistema político. Y 5 más y y ahí sería. están los dos corazones. En el artículo primero, la orientación, la ideología, el camino que sigue el país. Y el sistema caudal político, del río. El corazón. Claro. De cómo se arma. Pero bueno, la historia dirá, pues. La historia dirá, ¿eh? La historia dirá. Oye, ¿qué otro tenemos simpático? No sé si nos queda algún minuto o ya estamos, que me cuenten por interno. Porque ahí todavía tenemos otras cosas más que podríamos comentar eventualmente. Que no hay. ¿Qué me dicen? No quedan solo 2 minutos. Oye, y a propósito de lo que comentaba Pancho con este sistema intermedio, mira, yo entiendo el punto de Pancho, efectivamente resuelve algunas cosas, pero a mí lo que me preocupa es que el subsecretario Monsalve dijo que lo iba a sacar adelante en 15 días. Me imagino que lo irán a presentar entonces entre hoy y mañana. Algunos dicen que lo irán a presentar hoy de la tarde, otros mañana. Yo la verdad que lo primero que voy a hacer, obviamente, es compararlo con el proyecto de infraestructura crítica, para ver cuáles son las diferencias tan abismantes que nos hacen que tramitemos uno que está para hacerle así nomás, para hacerle con el dedo y se termina. Pero sí les puedo confesar que hoy día estuvimos trabajando en la bancada y hay disposición a apoyar la incorporación de militares en esas coordenadas. O sea, yo creo que nosotros en eso tampoco podemos ser... es claramente un avance. Sí, es un avance. Claramente. Ahora, también una cosa, uno de los errores que nos... Perdón, una frase. Uno de los errores sería creer que solo en las rutas principales, ojo, el problema que hoy día en la macrozona sur es que muchas rutas interiores también requieren de resguardo, especialmente cuando son recurrentes los ataques. Así que ojalá el gobierno no se equivoque ahí. O sea, lo sensato sería ver cuáles son las rutas que utilizan mayoritariamente los trabajadores y eventualmente cambiar la ruta, porque no se pueden proteger todas. Entonces, por último, decir, señor, esta va a ser la ruta segura y asegurarse que todos puedan circular por esa, en el fondo, con el resguardo que corresponde. Si hay que parar. No deja de ser, estimado ciudadano auditor, paradójico que estemos legislando para cuidar las carreteras. Porque en un Estado de Derecho normal, las carreteras son de libre tránsito. Entonces, en mi opinión personal, hemos fallado en no aplicar la ley. Ahora, incluso al no aplicarla, como se exacerbó, tenemos que llamar a los militares. Increíble, bueno, ¿no? así nos despedimos porque ya nos tenemos que ir. Un abrazo para los dos, un gustazo como siempre. Vamos a ver si podemos invitar al convencional, si resulta. Y nos encontramos los próximos días. Interesante, Bárbara, porque ese hombre, por lo que yo vi, además que le compitió a Chalper. Entonces, el único problema es que puede que tomamos con los plenos en esta semana. Entonces, de todas maneras, lo vamos a conseguir un día. Pero yo creo que Montero va a tener roles en las comisiones que entran, ¿o no? Seguramente va a estar por ahí. Ya, no escuchamos a Francisco, nos estaban censurando. Pero ese no somos nosotros, que conste. Ya, un abrazo a los dos, que tengan una buena tarde. Este le echa la culpa de todo el capitalismo y la derecha. No, ¿quién sabe quién anda ahí controlando?